Ahora vamos a hablar una parte que nos ha faltado completar la anterior clase. Vamos a hablar de psoriasis, que es un tema muy importante, es una patología muy frecuente, que probablemente ustedes también lo vean en su práctica diaria en el futuro. Vamos a hablar de vitíligo, de igual manera muy frecuente, urticaria, ni qué decirlo. En dermatología, por lo menos un 5 o 10% de pacientes que acuden vienen por cuadros urticarianos, por cuadros de reacciones adversas, de reacciones autoinmunes en algunos casos. Y finalmente vamos a tocar enfermedades o manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas y de colagenopatías. Es muy importante también conocerlo, no se olviden que la piel tiene un origen ectomesodérmico, por consiguiente va a estar muy relacionada con manifestaciones que corresponden también a esa formación, a ese origen. Entonces ya vamos a estar viendo más o menos qué enfermedades se pueden relacionar o se pueden manifestar en la piel. Primero vamos a hablar de la psoriasis, ¿no? Todos ustedes saben que la psoriasis es una enfermedad de etiología desconocida. Sin embargo, existen claramente establecidos ya factores genéticos, factores ambientales, ¿no? Que se han relacionado con la psoriasis. Se dice que esta enfermedad se va a presentar predominantemente en personas jóvenes, hay picos, ¿no? En personas de 20 a 30 años y en personas de 50 a 60 años. Aún no está clara la etiopatogenia, pero como les repito, sí existen claramente factores que han demostrado exacerbar la psoriasis o en muchos casos desencadenarla. Les había hablado, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria, crónica, es muy importante, que se caracteriza por la proliferación exagerada de queratinocitos como respuesta a la activación del sistema inmunitario por medio de los linfocitos T en regiones cutáneas focales. Hablando de la respuesta inmune de los linfocitos T, se ha relacionado, antiguamente se pensaba que los encargados de producir la respuesta en esta enfermedad eran los linfocitos TH1, pero actualmente está claramente determinado que los que están relacionados con esta respuesta son los linfocitos TH17. Ya no se olviden, TH1, antiguamente, hoy en día TH17. También es importante conocer que la tuberculosis tiene respuesta TH2, alguna vez lo han preguntado, y la lepra TH1. ¿Ya? Les había hablado, ¿no? En general la prevalencia mundial es alta, ¿no? Se habla de un 2-3% de prevalencia de esta enfermedad. El 90% de casos de psoriasis va a corresponder a la psoriasis vulgar, ¿no? A la psoriasis vulgar o la psoriasis en placas, que va a tomar principalmente cuero cabelludo, flexuras, ¿no? Codos, rodillas, región sacra, ¿no? Sin embargo, la zona que más va a ser comprometida por la psoriasis va a ser el cuero cabelludo. Casi un 80-90% de pacientes que tienen psoriasis van a tener la típica lesión psoriática, que es la placa eritémato descamativa en cuero cabelludo. Ya excepcionalmente vamos a ver casos de psoriasis pustulosa o psoriasis inversa, que son formas poco frecuentes, pero que no está de más señalarlas, ¿no? Ahora lo vamos a hablar un poquito. En lo que se refiere al sexo, no va a haber una predominancia entre varones ni mujeres. Y de igual manera no hay una raza en la que predomine más esta patología. Les había mencionado que existen picos, ¿no? En la aparición de la enfermedad. Hay unos picos entre los 20 y 30 años y un pico entre los 50 o 60 años. Es importante mencionar también esto, algunos lo han preguntado. Este tipo de enfermedades crónicas de etiología desconocida se relaciona con una serie de patologías. Por ejemplo, la obesidad. Está demostrado que en pacientes obesos hay una mayor prevalencia de psoriasis. El síndrome metabólico de igual manera. Existen algunas citoquinas llamadas adipoquininas que están relacionadas directamente con la exacerbación del cuadro psoriático. Igualmente en el síndrome metabólico estas adipoquininas van a relacionarse con el desencadenamiento y con la aparición de los cuadros de psoriasis y también de la exacerbación. Ni qué decir de la enfermedad vascular, cardiovascular, cerebrovascular o vascular periférica.
está comprobado que pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de infarto de miocardio agudo, ¿no? Además de mencionar que la enfermedad aterosclerosa es más frecuente en estos pacientes, la malignidad, ¿no? Pacientes con linfocitosis o linfomas cutáneos presentan con mayor prevalencia psoriasis. El cáncer que más frecuentemente se asocia a psoriasis viene a ser el de páncreas, ¿ya? Enfermedades autoinmunes también están relacionadas, enfermedades del hígado graso no alcohólico. La EPOC también es otra patología que se ha visto bien relacionada con la psoriasis, la apnea obstructiva del sueño, esto en relación a la enfermedad vascular cardiovascular, el parkinsonismo también, trastornos psiquiátricos, pacientes esquizofrénicos, psicóticos, vemos con mucha frecuencia que acuden por cuadros de psoriasis, pacientes alcohólicos también. En general, se ha visto también mucha relación entre estrés y desencadenamiento de los cuadros psoriáticos. Entonces vemos una gama, ¿no?, de patologías que están relacionadas con esta enfermedad. Dentro de estas, la que debemos recalcar es la enfermedad vascular, ¿no?, cardiovascular, muy importante, y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Miren, les había hablado que la etiología de la enfermedad no es conocida, sin embargo, se han identificado factores genéticos, ambientales e inmunológicos que van a estar directamente relacionados o a la exacerbación o a la desencadenación o desencadenamiento de la enfermedad. Hablando de factores inmunológicos, ya les había hablado de las adipoquininas en pacientes obesos. El factor de necrosis tumoral alfa es el que más está relacionado con la enfermedad. La interleuquina 1, la interleuquina 6, ya habíamos hablado en algún momento, son las interleuquinas que más se van a encontrar a nivel dérmico y epidérmico y son los que también se relacionan más con esta enfermedad. Factores genéticos, esto se ha demostrado mediante estudios que se han hecho a gemelos monocigóticos. Se ha visto que ha habido una incidencia de 35 a 75% más en estos que en gemelos disigóticos, donde la incidencia o la prevalencia de la patología es de 20 a 30%, entonces más o menos casi es el doble. De ahí que se ha relacionado con factores genéticos el desencadenamiento de la enfermedad. Y los factores ambientales, ¿no? La dieta es muy importante, ¿no? Los pacientes obesos desencadenan con mayor facilidad la enfermedad. Existen fases de la reacción de la psoriasis en lo que se refiere a la inmunología. Primeramente encontramos una fase de sensibilización en la que se va a desencadenar una respuesta inmune con los linfocitos efectores, ¿no?, principalmente que van a generar interleuquina 1 y 6, factor de necrosis tumoral. Va a haber una fase silenciosa en la que no se va a manifestar la enfermedad. En esta fase de sensibilización, obviamente, van a participar los factores ambientales, ¿no?, los que habíamos hablado aquí, y los factores inmunológicos. Esta fase silenciosa puede durar mucho tiempo, ¿no?, como les había manifestado, hasta los 50, 60 años, o puede desencadenarse inclusive en la niñez, ¿no? No es raro ver cuadros de psoriasis en niños. En este caso, en niños se ha visto que hay una alta relación entre psoriasis e infección por Streptococcus pyogenes. Es por eso que en algunos niños que presentan psoriasis nosotros damos empíricamente medicamentos antibióticos que están dirigidos contra este germen, ¿no? Damos acitromicina a veces, su eritromicina, a ver cómo responden. En algunos casos responden muy bien, hasta un 30% más o menos. Entonces, hay una fase silenciosa, ¿no?, que no sabemos en qué momento va a romperse. ¿Cómo se rompen? Mediante un evento desencadenante, ¿no? El evento desencadenante puede ser una noxa, puede ser una infección, principalmente. Esto va a producir que finalmente hay una fase infectora y desencadenar una cascada inflamatoria y una respuesta hiperproliferativa de los queratinocitos y generar mayor angiogénesis.
No se olviden que la célula de la membrana basal o de la lámina de la membrana basal, que es la primera capa de la epidermis, tarda en llegar hasta la capa córnea aproximadamente 14 días, ¿no? En la capa córnea, el queratinocito ya sin núcleo desecado va a permanecer de 14 hasta 28 días, normalmente. En la psoriasis, este recambio, este turnover, va a verse disminuido. Se dice que una célula de la membrana basal hasta la capa córnea puede llegar inclusive en 5 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El queratinocito de la membrana basal, hasta llegar más o menos a la membrana, a la capa granulosa, un recambio violento, rápido, va a formar una capa córnea con células que no están totalmente desecadas, células nucleadas, ¿no? Porque normalmente hemos dicho que en la capa córnea no debe haber núcleos, y entre estos corneocitos va a haber puentes todavía bien manifiestos. Es por eso que característicamente en la psoriasis vamos a encontrar placas descamativas gruesas, grandes, ¿no? Es por eso justamente. No se olviden que esta descamación gruesa, de estas escamas gruesas, se denominan signo de la bujía. Signo de la bujía. Algunos lo han preguntado y lo vamos a ver más adelante en los aspectos clínicos. Les había mencionado, ¿no? La típica lesión en psoriasis es la placa con escamas gruesas, ya les he explicado por qué, circunscritas, que se distribuyen simétricamente en cuero cabelludo, codos, rodillas, región lumbosacra predominantemente. Pueden afectar también palmas, plantas y uñas. No es raro encontrar psoriasis unguial, ¿no? Hasta un 30% de pacientes podemos encontrar psoriasis unguial. Característicamente va a presentar el pitting unguial o también la mancha en gota de aceite, ¿no? Que son signos clásicos de la psoriasis. No olvidar el signo de la bujía, el signo de Auspitz o rocío sangrante, ¿no? Que consiste en un sangrado puntiforme al hacer un raspado profuso de la placa eritémato descamativa. Entonces, a diferencia de la placa liquenificada, no se olviden, la placa psoriática es una placa descamativa, ¿no? Que al hacer fricción, no se olviden, en la parte superficial vamos a obtener escamas gruesas y a un raspado más profuso, rocío sangrante, ¿no es cierto? Habíamos explicado en algún momento por qué se produce este rocío sangrante. Hay una elongación marcada de las terminaciones papilares de la dermis. Habíamos mencionado también al ver la anatomía y fisiología de la piel en la capa dérmica que las asas capilares van a llegar hasta las papilas dérmicas superficiales. Entonces nosotros al raspar la piel a esta placa vamos a producir un contacto con esas asas capilares, por eso es que sangra, ¿ya? En líquen, no se olviden, la lesión típica es la placa eritematoviolacea, pero reticulada, ¿no? Para no confundir, porque les podrían poner, ¿no? ¿Cuál es la lesión típica en psoriasis? Placa eritemato descamativa o placa eritematoviolacea reticulada. Por ahí podrían confundirse. Descamación en psoriasis y placa reticulada en líquen plano. Miren, en este cuadrito podemos ver las localizaciones más frecuentes. En cuero cabelludo, 80%, ¿no? Si nos damos cuenta, cuero cabelludo, codos, piernas son las zonas que más se van a ver afectadas. En rodillas también, brazos, tronco, región inferior del cuerpo, región sacra y otras partes, ¿no? Un 38%. En palmas y plantas, menos frecuente. Al hablar de cuero cabelludo, también nos estamos refiriendo a la región preauricular, ¿no? Que es una zona donde vamos a encontrar también con frecuencia las placas eritematoescamativas. Entonces, cuando tenemos un paciente con psoriasis, normalmente el paciente va a venir a la consulta por presentar gran descamación en cuero cabelludo, ¿no? Nosotros tenemos que examinar cuello, región retroauricular, codos, rodillas, para determinar qué extensión tiene este cuadro psoriático
y finalmente poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Porque no es igual el tratamiento para una psoriasis que compromete más del 30% del cuerpo a una psoriasis que está bien localizada, no solamente en cuero cabelludo. Cuadros psoriáticos leves pueden ser tratados sin ningún problema en la consulta en primer nivel de atención. Les había hablado, hay formas clínicas de psoriasis, ¿no? La más frecuente, la psoriasis en placas o psoriasis vulgar. Existe otra forma clínica, la psoriasis gutata, que es también frecuente. Y las menos frecuentes, que vienen a ser la psoriasis pustulosa, la psoriasis inversa, que son cuadros que no los vamos a encontrar frecuentemente, ¿no? Y que son de manejo estrictamente hospitalario, ¿no? También existe otra forma denominada psoriasis eritrodérmica, en la que va a haber un compromiso del más del 80% del cuerpo, ¿no? Con eritema y descamación. Les había hablado que la eritrodermia implica eritema de base y descamación. Entonces, hablando de la psoriasis en placa, les había mencionado, es la forma más común de la enfermedad, ¿no? Dentro de este cuadro psoriático, la zona más afectada otra vez viene a ser el cuero cabelludo, ¿no? Las lesiones son elevadas, miden más de 1 centímetro de diámetro, la base es eritematosa y va a estar coronada por una escama gruesa, plateada y seca. Las áreas donde se puede presentar esta psoriasis en placa: rodillas, codos, en cuero cabelludo, región lumbar, sacra. En genitales no es muy frecuente, pero se puede presentar. La psoriasis en cuero cabelludo es la forma más frecuente, les había mencionado, y es el área del cuerpo más comúnmente comprometida, y en muchas ocasiones solamente podemos encontrar psoriasis en cuero cabelludo. Entonces, estos pacientes por lo general son pacientes ansiosos, ¿no? No se olviden que la psoriasis está directamente relacionada con el estrés. Entonces solamente viene por descamación. Ellos a veces no se percatan del cuadro eritematoso, por eso es bueno examinar. Cuando un paciente acude por presentar escamas en cuero cabelludo, codos, región retroauricular, rodillas, región sacra, para poder determinar, nuevamente les repito, la extensión. Generalmente se va a presentar en pliegue de frontal, en unión de cuero cabelludo frontal y occipital. Hay una forma palmo plantar, perdón, de placas, ¿no? Psoriáticas. Es una forma aislada y es poco frecuente también, ¿no? Vemos, tranquilamente ustedes podrían confundir esta lesión con una tiña, ¿no? Una tiña pedis. Sin embargo, las placas bien delimitadas nos van a orientar más hacia un cuadro psoriático, ¿no? Igual en manos. No es infrecuente encontrar asociada a esta psoriasis una tiña manum o tiña pedis. Miren esta psoriasis en placa también, una placa eritematosa de bordes definidos en región sacra, que es otra zona también donde podemos encontrar psoriasis en placa. Igualmente en codos, placa eritemato descamativa. Habíamos hablado de psoriasis en placa, ahora vamos a hablar de psoriasis en gota, menos frecuente que la anterior. En esta vamos a encontrar pápulas de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro. La escama va a ser más delgada que la escama de la psoriasis en placa y va a tener una forma pitiriaciforme. Es más frecuente en niños. Les había hablado que existe una relación con Streptococcus pyogenes, pero aparte se puede asociar a otro tipo de precipitantes, ¿no? Por ejemplo, varicela, rubiola o roceola en niños. Roceola, no se olviden, virus herpes tipo 6, ¿ya? Roceola infantil tipo herpes tipo 6 pueden desencadenar cuadros de psoriasis en niños. Entonces en ellos hay que investigar muy bien eso, ¿no? Y conversar con los padres. Si es que antes de la presentación de esas placas han presentado algún cuadro febril, algún cuadro exantemático, ¿no? Algún cuadro faríngeo que expliquen la presencia de estas placas eritematoescamativas. Es por ello que inclusive estas placas pueden remitir
sin ningún tratamiento, si es que se tratase de un cuadro infeccioso viral. Una parte de estos cuadros de psoriasis en gotas van a remitir solos, ¿no? En semanas o en muchos casos en meses. Pero otro grupo, más o menos un 15%, va a pasar a formar lo que viene a ser la psoriasis en placa. Miren la psoriasis en gotas, ¿no? Pápulas eritematoso-descamativas de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro. Se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero de preferencia se encuentran en tórax y en extremidades. Vemos acá. Entonces, acá hablan, en esta imagen, por ejemplo, sí podríamos tener una duda diagnóstica con una pitiriasis rosada, ¿no? Un poquito vamos a recordar lo que es la pitiriasis. Existen tres formas de pitiriasiformes, ¿no? Tres cuadros que tienen la misma denominación: la pitiriasis rosada, la pitiriasis versicolor y la pitiriasis alba, ¿ya? Entonces, la pitiriasis rosada es una patología aguda que va a tener una remisión completa en semanas, más o menos en 12 a 14 semanas, y que se caracteriza clínicamente por presentar lesiones elevadas eritematosas en forma de circunscritas, y que clásicamente van a presentar una lesión diana o en escarapela. Entonces, cuando un paciente viene con este cuadro, normalmente, usualmente acude por haber presentado una sola placa o una lesión circunscrita grande y a la que se han añadido varias lesiones rosadas, elevadas, pequeñas. A esa lesión se le denomina lesión diana o en escarapela. La pitiriasis versicolor es aquella que es producida por Malassezia furfur o Pityrosporum ovale, que se va a caracterizar por una mácula, puede ser hipocrómica o hipercrómica, de bordes definidos, y que, no se olviden, les había hablado del signo de Sileri, ¿no? Y que al estiramiento van a producir una descamación. Esa es la versicolor. Entonces, y que generalmente les había mencionado, se presenta en jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes atletas que tienen bastante sudoración. Entonces, típico el caso clínico de un paciente joven, de 20 a 35 años, deportista, que presenta máculas hipocrómicas o hipercrómicas, de preferencia en tórax anterior o tórax posterior. Es la pitiriasis versicolor. La edad de la pitiriasis rosada también es en jóvenes, en adolescentes. Pitiriasis alba se refiere a las lesiones hipopigmentadas, hipocrómicas, que muy frecuentemente van a ser motivo de consulta en niños. La mamá trae al niño, doctor, mi hijo tiene hongos en la cara, ¿no? Esa es la típica consulta. Esta es producida por una reacción, una interacción entre la sequedad de la piel y daño solar, ¿ya? Las tres son patologías benignas, ¿no? La pitiriasis rosada va a remitir sola. Si es que presenta prurito, se le puede dar un poquito de antihistamínicos. La pitiriasis versicolor la puedo manejar con antimicóticos, ¿no? Para Malassezia. Y la pitiriasis alba, dando hidratantes y un buen protector solar al niño, vamos a controlarla. Entonces, ¿a qué venía este comentario, ¿no?, de la pitiriasis? No, porque nos habían hablado que la psoriasis en gota va a presentar una escama delgada y plateada de tipo pitiriasiforme. Y acá podríamos ver la pitiriasis rosada puede presentar este tipo de lesiones, miren, eritematosas, circunscritas, no tan elevadas, claro, no hay descamación, pero podría confundirnos. La psoriasis pustulosa ya es menos frecuente, ¿no? Si hablamos de psoriasis, tenemos que saber muy bien cómo es la psoriasis en placa y cómo es la psoriasis en gota. La psoriasis pustulosa ya es un cuadro ya más complicado de diagnosticar. Representa menos de los 5% de casos de psoriasis. Es una dermatosis aguda y que puede presentarse en un paciente, en cualquier paciente que vaya a tener psoriasis, ¿no? Tenemos un paciente con psoriasis en placa que lo controlamos, ya las placas se han remitido, está con un tratamiento de mantenimiento nomás, y que de un momento a otro, por ejemplo, puede, no sé, presentar un cuadro neumónico,
Entonces, asociado a ese cuadro neumónico, se exacerba el cuadro psoriático, pero en forma de psoriasis pustulosa. ¿Cuál es la característica de esta psoriasis pustulosa? Es una típica lesión, ¿no? Papular con contenido líquido. Pero la característica es que esta pústula es una pústula estéril. Entonces, si ustedes cultivan el contenido de esa pústula, no van a encontrar ningún germen. ¿Ya? Hay un compromiso del estado general, ¿no? El paciente usualmente llega por emergencia, séptico, ¿no? Con funciones vitales alteradas en muchos casos. Va a haber leucocitosis con neutrofilia, linfopenia, va a haber una sensación de ardor en la piel, que en muchos casos suele preceder a la erupción pustulosa. Entonces, nosotros vemos un paciente séptico, llega y lo único que hallamos en el examen físico es un eritema marcado en piel y algunas pústulas palmoplantares, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paciente solamente va a referir ardor, sensación de quemazón en la piel, pero ese es nada más el pródromo, el cuadro pustuloso generalizado que va a presentar más adelante probablemente. Claro, y refiriendo que es un paciente psoriático, ¿no? Puede haber compromiso mucoso o articular, la lengua geográfica es frecuente en estos pacientes, hipocalcemia e incluso eritrodermia. Hay formas de psoriasis pustulosa. Hay una psoriasis pustulosa localizada solamente en palmas o plantas. Dentro de estas hay dos variantes, ¿no? Una palmoplantar de Barber se llama y hay otra acrodermatitis continua de Jalopó, que tiene un compromiso unguial. Muy raras estas formas de presentación, solo para mencionarlas. Miren, el compromiso unguial, ¿no? De la psoriasis pustulosa. Acá no se evidencia tanto el pitting unguial, pero sin embargo se evidencia las ampollas ya descamativas en este caso. Miren, paroniquia también en esta uña. Este es muy evidente esta psoriasis, pero que en muchas ocasiones podría confundirnos con una onicomicosis. Por eso es que la onicomicosis o la psoriasis es diagnóstico diferencial. Psoriasis de uñas, diagnóstico diferencial de onicomicosis. Hay una psoriasis pustulosa generalizada, aparte de la palmoplantar nada más, que se llama de von Sumboch. Esta es la forma pustulosa más frecuente y es generalizada. Tiene un desarrollo abrupto, ¿no? Y es en este caso el que generalmente el paciente se presenta o se torna séptico, ¿no? La mortalidad es más o menos del 30% y se va a presentar hasta desarrollar una verdadera eritrodermia generalizada, ¿no? Tiene muchas complicaciones, ¿no? Hipoalbuminemia, ya que hay un compromiso generalizado, va a presentar necrosis tubular aguda, daño hepático, puede presentar linfopenia con leucocitosis, hipoalbuminemia, puede presentar fallo renal agudo, con uremia. Poco frecuente el cuadro, pero cuando uno lo ve, difícilmente se olvida. Estas son las típicas pústulas asépticas de la psoriasis pustulosa. Miren, pequeñas, ¿no? Acompañadas de un poco de descamación y de un fondo eritrodérmico. De igual manera aquí vemos esta piel totalmente eritematosa con algunas zonas de descamación. Obviamente acá compromete este eritema más del 80% de la anatomía, ¿no? De igual manera acá, placas, eritema, todo descamativas y en algunos pequeños puntos vemos pústulas que probablemente sean asépticas. Hay una forma de psoriasis pustulosa denominada impetigo petiforme. Miren, tranquilamente ustedes podrían confundir este cuadro con una tiña, ¿no? Mira, bordes definidos. Sin embargo, el antecedente probablemente de este paciente con psoriasis nos hace pensar en una psoriasis pustulosa en su forma impetigo petiforme. Psoriasis eritrodérmica es otra forma severa de presentación de la psoriasis. Solamente lo vamos a encontrar en 1 a 2% de casos, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un paciente que ingresa con psoriasis, debemos pensar siempre en una psoriasis eritrodérmica. Con eritrodermia, tenemos que pensar en una psoriasis eritrodérmica. Hay brotes agudos o subagudos de placas eritematosas descamativas que comprometen el 70 o más de la superficie corporal. Nuevamente les repito, eritrodermia
corresponde al enrojecimiento generalizado, intenso prurito y sensación de ardor de la piel. Hay una alta morbilidad y el curso de la patología es impredecible, ¿no? Muchas veces el paciente puede fallecer. Hay factores desencadenantes para esto, ¿no? Aparte de haber mencionado las infecciones, el estrés emocional, algunos medicamentos. Muchas veces pacientes, no se olviden, vamos a verlo eso en el tratamiento. El tratamiento de la psoriasis, la base es el corticoide, pero tópico. El corticoide sistémico solo se reserva para algunos casos. Hemos visto pacientes que vienen con psoriasis eritrodérmica que han sido desencadenados por la administración de esteroides sistémicos. Entonces muchas veces a estos pacientes, ¿no?, vienen con cuadros aparatosos de psoriasis en placa y el médico a veces le administra corticoides a dosis altas por vía oral, ¿no?, o sistémica. A veces les ponen su dexametasona, su betametasona. Si bien es cierto que en un primer momento este cuadro remite, el rebrote viene a veces acompañado de una psoriasis eritrodérmica. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en administrar corticoides en pacientes psoriáticos. Los antipalúdicos también pueden desencadenar una psoriasis eritrodérmica, ¿no? Ahí también. La causa más frecuente es la utilización en áreas extensas de la superficie corporal o administración de esteroides de depósito por vía oral. Si suspendemos también el tratamiento abruptamente de metotrexate, que es el medicamento que se utiliza por vía oral para la psoriasis, también podemos desencadenar una eritrodermia psoriásica. Miren, igualmente, ¿no? Eritema generalizado, probablemente ardor, prurito, en más del 70%, en más del 80% de la superficie corporal, una psoriasis eritrodérmica. Hay otra forma menos frecuente que psoriasis pustulosa o eritrodermia psoriásica, que se denomina psoriasis inversa. ¿Por qué inversa? Porque a diferencia de la psoriasis en placa, en la que encontramos placas eritematoescamativa en codos, en rodillas, que son zonas extensoras, esta la vamos a encontrar en zonas flexoras, ¿no?, en flexuras, pliegue axilar, pliegue inguinal, genital, interglúteo o submamario. Y de igual manera, a diferencia de la placa eritematoescamativa, vamos a encontrar una piel lisa, brillante y no suele haber descamación. Entonces, todo lo contrario al cuadro psoriático normal. Muy poco frecuente. Miren. De igual manera, ¿no?, acá podrían confundirse con una tiña cruris. Sin embargo, si examinamos a este paciente probablemente en axilas, en zona, en pliegue interglúteo o intermamario, vamos a encontrar las mismas lesiones, ¿no? Una placa eritematosa, lisa, brillante, en pliegues. Igual, pliegue axilar. Aquí también pliegue axilar. Psoriasis inversa.